Mi nombre es Astrid Langworth y lo que voy a contarles es una historia que transformó mi vida por completo. El 12 de diciembre de 2023, no solo estuve cerca de la muerte, sino que la experimenté en primera persona. Durante 7 minutos y 23 segundos, estuve clínicamente muerta. Durante ese breve pero profundo momento, Jesucristo mismo se me apareció y me reveló verdades inquietantes sobre la marca de la bestia, que se me ordenó compartir con el mundo. Las revelaciones que recibí durante ese tiempo desafiarán todo lo que crees que sabes y te dejarán cuestionando el fundamento mismo de tus creencias. Pero antes de profundizar en las asombrosas verdades que me fueron reveladas, debes comprender el viaje que me llevó a este momento. En ese momento, era una próspera ejecutiva de marketing en Seattle, que vivía una vida que muchos considerarían exitosa o incluso bendecida. Asistía a la iglesia con regularidad, hacía voluntariado cuando podía y me consideraba una cristiana devota. Sin embargo, ahora que miro hacia atrás con claridad, veo que mi fe no era más que una rutina, una serie de rituales y acciones que realizaba sin llegar a comprender realmente la profundidad de lo que significaba vivir para Cristo. Mi relación con Dios era superficial, una manifestación externa sin ninguna transformación genuina en el corazón. Aquella mañana de martes comenzó como cualquier otra. Iba camino a una reunión importante con un cliente, con la mente llena del peso de las presentaciones, las reuniones de estrategia y los informes trimestrales. La lluvia de la tormenta de la madrugada había dejado las carreteras resbaladizas, pero me sentía confiado. Había conducido por esa misma ruta incontables veces antes. Poco sabía, mientras me acercaba a la intersección de Pine y la Quinta Avenida, que toda mi existencia estaba a punto de dar un vuelco. Lo último que recuerdo es el destello de una luz roja, el repugnante crujido del metal y luego un silencio abrumador. Lo que sucedió después es algo que me resulta difícil de articular, ya que desafía cualquier lenguaje o experiencia que pueda expresar por completo. ¿Cómo se describen colores y sensaciones que el ojo y el cuerpo humanos nunca han experimentado antes? ¿Cómo se transmiten las emociones abrumadoras de encontrarse con la eternidad misma? Pero me siento obligado a compartir lo que aprendí durante esos 7 minutos y 23 segundos en el otro lado. El conocimiento que obtuve, las verdades que me fueron reveladas, son demasiado importantes para guardármelas para mí. Es mi deber asegurarme de que el mundo escuche este mensaje, porque lo que aprendí resonará en ustedes de maneras que aún no pueden imaginar. Lo primero que me quedó muy claro fue la ausencia total de dolor. En un momento, estaba consumido por una agonía insoportable, mi cuerpo retorcido en un desastre del que no podía escapar, y al siguiente, me sentía más ligero que el aire, completamente libre. Ya no estaba confinado al reino físico, estaba flotando, sin ataduras, por encima de mi cuerpo. Debajo de mí, los paramédicos trabajaban desesperadamente para reanimarme, sus movimientos eran frenéticos pero metódicos. Pude ver todo con una claridad sorprendente, la multitud cada vez mayor de espectadores, los restos destrozados de mi coche y las expresiones resueltas en los rostros de los primeros en responder. Pero a pesar del caos que se desarrollaba a mi alrededor, me invadió una abrumadora sensación de paz. Una paz que trascendía cualquier comprensión terrenal. Entonces, sin previo aviso, todo lo terrenal comenzó a desvanecerse. La escena ante mí, la gente, el sonido, el mundo que había conocido, se disolvió en la nada, y me encontré atraído hacia una luz diferente a todo lo que había presenciado antes. No solo era brillante, estaba viva. Latía con una energía que era pura, irradiaba amor, sabiduría y propósito de una manera que las palabras nunca podrían describir por completo. Mientras me acercaba, un sonido comenzó a llenar el aire, algo tan hermoso que hizo que todo lo demás pareciera insignificante. Era como si estuviera escuchando la mismísima música del cielo, miles y miles de voces, cantando en perfecta y armoniosa unidad, una mezcla de idiomas tanto conocidos como divinos, llenándome de una indescriptible sensación de asombro. Y entonces lo vi. Jesucristo. Estaba de pie frente a mí, más real y presente de lo que yo hubiera podido imaginar. Su presencia no era de miedo o terror abrumadores, sino más bien,
Era una fuerza inmensa y abrumadora de amor y poder de la que no podía escapar. Su mirada era infinita, como si sus ojos llevaran el peso de la eternidad misma, pero cuando me miró, sentí como si yo fuera la única persona en existencia, conocida, vista y profundamente amada de una manera que penetraba lo más profundo de mi ser. Astrid, dijo, su voz resonando en cada fibra de mi alma, una voz que parecía resonar no solo en mis oídos, sino dentro de mí. Hay cosas que debes ver. Hay verdades que debes compartir. Sus palabras no fueron solo un llamado de atención, fueron una orden, una que llevaba el peso del propósito divino. En ese momento, supe que todo lo que creía entender sobre la vida, sobre la fe y sobre el mundo estaba a punto de ponerse patas arriba. Lo que sucedió a continuación fue como ver una presentación divina, aunque en lugar de verlo con mis ojos, experimenté todo directamente en mi espíritu. Fue como si mi alma estuviera recibiendo una visión vívida y sin filtros del futuro. Lo que vi me aterrorizó y me iluminó a la vez, dejando una marca indeleble en mi corazón que nunca podré olvidar. Jesús me reveló un mundo en la cúspide de grandes avances tecnológicos, avances que, a primera vista, parecían ser la cima del progreso humano. Fui testigo de cómo la gente abrazaba con entusiasmo lo que parecían ser innovaciones tecnológicas simples, pequeños chips implantados en las manos o en la frente. Estos dispositivos se vendían al público como el siguiente gran salto en la evolución humana, prometiendo una comodidad sin igual, máxima seguridad y conectividad perfecta. Se comercializaban como soluciones a los problemas modernos y formas de hacer la vida más fácil y eficiente. Era el tipo de progreso que parecía demasiado bueno para dejarlo pasar. Pero luego, Jesús me permitió ver la aterradora verdad detrás de estos supuestos avances. Observad con atención, dijo, con voz cargada de urgencia, porque esto es lo que mis hijos deben entender. La visión cambió, y lo que vi me dio escalofríos en el alma. La tecnología aparentemente inocua, con el tiempo, se volvería obligatoria. Al principio, se ofrecería solo a los empleados del gobierno, luego a los trabajadores del sector privado y, finalmente, a todos los ciudadanos. Lo que comenzó como una comodidad opcional, una innovación emocionante, se convertiría lenta e insidiosamente en la única forma de comprar alimentos, acceder a la atención médica o incluso participar en la sociedad. Lo que antes era una opción se transformaría en un requisito, y en ese momento comprendí con qué facilidad se podía manipular a la sociedad para que aceptara algo tan siniestro. Sin embargo, lo que más me sorprendió fue lo sutil y engañosamente atractivo que era todo. No había ningún gran anuncio ni señal de advertencia que lo declarara como la marca de la bestia. En cambio, se presentaba como un progreso, como el siguiente paso lógico en nuestra evolución tecnológica. No se estaba coaccionando ni forzando a la gente a hacerlo, sino que hacían cola ansiosamente para recibirlo. Se disfrazó como una solución a los problemas cotidianos, una respuesta a los desafíos sociales que parecían insuperables. Y en su búsqueda de conveniencia y seguridad, muchos no veían el peligroso camino que estaban recorriendo. Entonces, Jesús me mostró algo que me rompió el corazón. Vi a cristianos, individuos fieles que habían estudiado profecía toda su vida, que seguían siendo engañados. Eran personas que habían esperado algo obvio, algo claramente maligno, una marca que sería inconfundible. Pero en cambio, el engaño llegó envuelto en el atractivo del progreso y la prosperidad. Era una seducción camuflada en conveniencia, disfrazada de regalo a la humanidad. Dígales, dijo Jesús con profunda compasión, que la marca no vendrá como ellos esperan. Vendrá prometiendo paz, seguridad y conveniencia. Promete resolver problemas que parecen irresolubles. Vendrá como un amigo, no como un enemigo. Sus palabras resonaron en mi mente y en ese momento me di cuenta del verdadero peligro. Esa marca no aparecería como una amenaza monstruosa, sino como un salvador bienvenido, que traería alivio temporal y una sensación de progreso a quienes la aceptaran. Vendría en una forma tan familiar, tan reconfortante, que la gente nunca la vería como lo que realmente era hasta que fuera demasiado tarde. Luego me mostró cómo se desarrollaría el sistema, cómo comenzaría como un programa voluntario,
comercializado como una solución innovadora a los problemas modernos, pero que lentamente, casi imperceptiblemente, evolucionaría hasta convertirse en algo esencial para la vida diaria. Aquellos que decidieran resistirse se enfrentarían a consecuencias cada vez mayores. Primero, sería un inconveniente, pequeños obstáculos que harían la vida un poco más difícil. Pero a medida que pasara el tiempo, quienes se negaran se enfrentarían a la discriminación. Serían aislados de las oportunidades y tratados como parias y, finalmente, se enfrentarían a una persecución abierta. La presión para adaptarse se volvería insoportable para muchos. Sin embargo, en medio de esta visión oscura, Jesús también me mostró algo profundamente hermoso, comunidades de creyentes que habían elegido permanecer fieles a Él, a pesar de la creciente presión para obedecer. Estas comunidades, aunque pequeñas, estaban prosperando. Habían establecido sistemas alternativos de apoyo, de comercio, comunicación y compañerismo. Vivían de manera sencilla, pero vivían libremente, confiando unos en otros y en su fe inquebrantable. A pesar de las pruebas cada vez mayores que los rodeaban, se mantuvieron firmes, con el corazón firme en su compromiso con Dios. Sus vidas eran un testimonio de lo que significaba vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, incluso cuando el mundo que los rodeaba se estaba orientando hacia la conformidad. Jesús me habló con firmeza, con su voz llena de amor y urgencia: mis hijos deben prepararse ahora, no con miedo, sino con sabiduría y amor. Deben construir comunidades. Deben fortalecer su fe y deben aprender a vivir de manera diferente al mundo. Sus palabras resonaron claras y fuertes en mi espíritu. Este no era un momento para el miedo, sino para la preparación. Debemos prepararnos a nosotros mismos, a nuestras familias y a nuestras comunidades, no solo físicamente sino espiritualmente. Debemos profundizar nuestra relación con Cristo, vivir nuestra fe con valentía y crear redes de apoyo que puedan soportar las pruebas que se avecinan. Jesús compartió conmigo detalles específicos sobre cómo se implementaría la marca. No eran solo advertencias vagas, eran detalles críticos que me ordenaron que compartiera con todos. Primero, comenzaría como una solución al robo de identidad y al fraude financiero. Se comercializaría como la máxima protección contra estas preocupaciones crecientes, ofreciendo una solución perfecta para un mundo cada vez más digital. Luego, se promocionaría como una forma de proteger a los niños y a los ancianos, ofreciendo tranquilidad a las familias preocupadas por la seguridad de sus seres queridos. Tercero, prometería terminar con la trata de personas y la inmigración ilegal, presentándose como una solución noble a algunos de los problemas humanitarios más urgentes del mundo. Cuarto, ofrecería una comodidad y seguridad sin precedentes, un sistema todo en uno que agilizaría todos los aspectos de la vida diaria, desde las compras hasta las operaciones bancarias y el acceso a la atención médica. Y, por último, contaría con el respaldo de respetados líderes religiosos que argumentarían que no podía ser la marca de la bestia porque no exigía negar a Cristo de plano. Estos líderes argumentarían que era simplemente una herramienta para el bien, un paso necesario en la evolución de la sociedad y que no representaba ninguna amenaza para los creyentes. Pero lo que estos líderes no verían, lo que no entenderían, es el sutil engaño que estaba en juego. La marca no obligaría a negar a Cristo de la manera que la gente esperaba. No sería un ataque abierto a la fe. En cambio, se presentaría como una solución, una manera de mejorar las vidas. Al hacerlo, erosionaría gradualmente la libertad de vivir de acuerdo con la verdad de Dios. Haría que la aceptación pareciera una elección lógica, incluso moral, hasta que fuera demasiado tarde. Jesús dejó una cosa muy clara: el verdadero poder de la marca no residiría en su tecnología. No, su poder residiría en lo que representaba aceptarla, una elección final e irrevocable entre confiar en los sistemas humanos o confiar en Dios. No se trataba simplemente de adoptar una pieza de tecnología, se trataba de en quién o en qué depositarían finalmente su fe las personas. La marca se convertiría en la línea divisoria entre quienes eligieran confiar en las promesas de la humanidad y quienes eligieran depositar su confianza completamente en Dios. A medida que las visiones se iban desarrollando,
Jesús empezó a explicar más sobre el momento en que ocurrirían estos acontecimientos. Aunque no me dio fechas específicas, me recordó gentilmente que nadie sabe el día ni la hora, me mostró señales claras a las que debía prestar atención. Estas señales actuarían como indicadores, no del momento exacto, sino de la proximidad de estos acontecimientos. La primera era una crisis económica mundial, tan profunda y generalizada que la moneda digital parecería ser la única solución viable. La segunda era un aumento de los desastres naturales, inundaciones, terremotos, tormentas, que harían que la necesidad de rastrear e identificar a los ciudadanos pareciera urgente y necesaria. La tercera señal era un impulso creciente por la unidad mundial, tan poderoso que la resistencia a los sistemas mundiales se consideraría egoísta y peligrosa. Y, por último, habría un avance tecnológico que haría que la marca pareciera el siguiente paso obvio, incluso necesario, en el avance humano. La gente la aceptaría como un camino a seguir, sin darse cuenta del costo espiritual. Pero, aunque estas señales eran significativas, lo que más enfatizó Jesús durante este tiempo no fue la marca en sí. Jesús se centró en la preparación que los creyentes debían hacer ahora, mientras aún había tiempo. Me mostró cómo los cristianos debían tomar medidas específicas y deliberadas para estar listos. En primer lugar, debían fortalecer su relación personal con Dios mediante la oración constante, el estudio profundo de la Biblia y una vida que reflejara su verdad. En segundo lugar, debían construir comunidades sólidas y solidarias con otros creyentes, personas que puedan ayudarse mutuamente a mantenerse firmes frente a la presión y las dificultades. En tercer lugar, debían aprender habilidades prácticas y autosuficientes que los ayudaran a vivir independientemente del sistema global que invadía constantemente sus vidas. En cuarto lugar, debían desarrollar formas alternativas de intercambiar bienes y servicios, sistemas que no dependieran de la economía digital. Lo más importante es que debían cultivar una fe inquebrantable, confiando en que Dios les proveerá sin importar las circunstancias. La fe, no el miedo, sería su mayor fortaleza. Luego, Jesús me mostró algo que me quebró por completo, las consecuencias eternas de aceptar la marca. No se trataba simplemente de conveniencia o supervivencia terrenal, se trataba del destino de las almas eternas. Jesús reveló que la marca cambiaría radicalmente a quienes la aceptaran. Cortaría su conexión con Dios de una manera que nunca podría deshacerse, llevándolos por un camino de destrucción espiritual. No se trataba de una cuestión de decisiones temporales, se trataba de la vida eterna o de la separación eterna de Dios. La gravedad de esta verdad me aplastó y lloré, al comprender el peso total de lo que estaba en juego. Las consecuencias de aceptar la marca eran mucho más allá de todo lo que jamás hubiera imaginado, era una elección que afectaría no solo esta vida, sino toda la eternidad. Jesús habló con profunda compasión, con su voz tierna pero firme, diles que ninguna conveniencia vale su alma. Diles que yo proveeré para aquellos que permanezcan fieles. Diles que no teman, porque yo estoy con ellos siempre, hasta el fin de los tiempos. Sus palabras fueron un consuelo, una promesa de que quienes se mantuvieran firmes en su fe no serían abandonados. Me aseguró que las pruebas serían grandes, pero que su presencia nunca abandonaría a sus seguidores, sin importar el costo. Él sería su provisión, tal como lo había sido para su pueblo a lo largo de la historia. Jesús me mostró que algunos creyentes elegirían el martirio en lugar de aceptar la marca. Su sacrificio inquebrantable serviría como un faro de coraje, inspirando a otros a mantenerse firmes en su fe a pesar de la abrumadora presión para conformarse. Su coraje sería un testimonio para el mundo de la fortaleza y la convicción que proviene de confiar en Dios, incluso cuando se enfrenta a la muerte. Pero también reveló algo increíblemente alentador, para muchos que rechazaron la marca, Él proveería sobrenaturalmente, tal como lo había hecho con los israelitas en el desierto con el maná. Aquellos que permanecieran fieles experimentarían su provisión milagrosa en formas que desafiarían el entendimiento humano. La visión entonces cambió a algo que me impactó profundamente, cómo la marca afectaría espiritualmente a las personas. Quienes la aceptaran no reconocerían inmediatamente las consecuencias de su decisión. Al principio,
Parecería que la vida continuaba normalmente. Pero gradualmente, su capacidad de percibir la verdad espiritual se desvanecería. Sus corazones comenzarían a endurecerse lentamente, no de repente, sino progresivamente hasta que ya no pudieran sentir la presencia convincente del Espíritu Santo. La decisión de aceptar la marca causaría una transformación sutil pero irreversible, una que haría cada vez más difícil para la persona responder a Dios. No se trataba simplemente de una tecnología externa o una marca física, se trataba de un cambio interno que alteraba fundamentalmente la capacidad de una persona para comunicarse con Dios. Jesús explicó por qué esta decisión era irreversible. Aceptar la marca no era meramente un acto superficial, era una decisión que cerraría la puerta a la redención espiritual. La conexión con Dios que alguna vez tuvieron estas personas se cortaría de una manera que nunca podría deshacerse. No se trataba simplemente de aceptar una pieza de tecnología, se trataba de una transformación espiritual profunda que alteraba fundamentalmente la capacidad de la persona para responder al llamado de Dios. Pero entonces, Jesús me mostró algo hermoso en medio de la gravedad de la situación. Este tiempo de prueba, aunque lleno de grandes tribulaciones, también sería un tiempo de avivamiento sin precedentes. A medida que el sistema mundial se hiciera cada vez más evidente en su oposición a Dios, muchos comenzarían a ver la verdad y se volverían a Cristo. Vi movimientos del Espíritu Santo que se extendían por toda la tierra, particularmente entre la generación más joven. Estos jóvenes, que habían crecido en una era digital, rechazarían la marca de la bestia a favor de una relación auténtica con Jesucristo. No se dejarían influir por las promesas de conveniencia o seguridad que ofrece el mundo, en cambio, reconocerían el verdadero costo del discipulado y elegirían a Cristo por sobre todo lo demás. En medio de la oscuridad, brillaría una luz, se produciría un avivamiento y muchos llegarían a conocer a Jesús de una manera personal y transformadora. Estos jóvenes creyentes estarían entusiasmados por Dios, no se avergonzarían de su fe y serían capacitados por el Espíritu Santo para difundir el mensaje de salvación. Sería un poderoso recordatorio de que, incluso en los momentos más difíciles, la gracia de Dios es mayor y su amor es más que suficiente para atraer corazones hacia Él. La visión continuó desarrollándose ante mí, revelando escenas de profunda dificultad y dolor. Los miembros de la familia, una vez unidos en amor, comenzarían a presionarse mutuamente para aceptar la marca. Los lazos de sangre y la historia compartida no serían suficientes para resistir la creciente tentación de conformarse. Los empleadores lo exigirían como condición para trabajar. Aquellos que se negaran a aceptar la marca se encontrarían cada vez más aislados, condenados al ostracismo por la sociedad, vistos como parias y marginados. Sin embargo, en medio de estas escenas inquietantes, Jesús habló con una confianza y una promesa inquebrantables, Él proveería para sus fieles, tal como había provisto milagrosamente para Elías cuando se escondió junto al arroyo de Querit, sosteniéndolo con agua del arroyo y comida traída por los cuervos. La voz de Jesús estaba llena de urgencia cuando habló a mi espíritu, diles que preparen sus corazones ahora. El momento de construir cimientos sólidos es antes de la tormenta, no durante ella. Hizo hincapié en la necesidad de que los creyentes actuaran ahora, mientras aún había tiempo. No se trataba de esperar hasta que la crisis estuviera sobre ellos, se trataba de sentar las bases para la fe y la supervivencia en los días venideros. Luego me mostró formas prácticas y tangibles en las que los creyentes podían comenzar a prepararse para las pruebas venideras. En primer lugar, alentó el desarrollo de habilidades para cultivar y conservar alimentos. Aprender a ser autosuficientes de esta manera sería crucial, ya que los sistemas alimentarios se volverían más controlados y dependientes del sistema global. En segundo lugar, instó a aprender atención médica básica y remedios naturales. En tiempos de crisis, la atención médica sería escasa y la capacidad de cuidarnos unos a otros sería invaluable. En tercer lugar, me mostró la importancia de construir redes de creyentes confiables, personas en las que se pudiera confiar en tiempos difíciles, personas que se mantendrían firmes en su fe a pesar de la presión para transigir.
En cuarto lugar, destacó la necesidad de establecer sistemas alternativos de comunicación comunitaria y formas de conectarse y apoyarse mutuamente cuando los sistemas tradicionales fallan. En quinto lugar, hizo hincapié en la creación de sistemas de apoyo local para compartir recursos, ya sea comida, alojamiento u otras necesidades esenciales, de modo que los creyentes puedan cuidarse unos a otros de manera práctica. Pero por encima de todas estas preparaciones físicas, Jesús enfatizó la importancia de la preparación espiritual. Dijo que el paso más crucial era el estudio profundo e intencional de las Escrituras y su memorización. Conocer la palabra de Dios sería la base de la fe en tiempos de incertidumbre. Desarrollar una fe inquebrantable a través de pruebas y tribulaciones era esencial. Habló de la necesidad de aprender a escuchar y obedecer la voz de Dios con claridad, especialmente en momentos en que la confusión y la presión podrían nublar el discernimiento. Desarrollar vidas de oración sólidas y fomentar relaciones íntimas con Él sería fundamental. Esta preparación sería lo que sostendría a los creyentes, permitiéndoles soportar y mantenerse firmes cuando el mundo a su alrededor se derrumbara. Al terminar mi tiempo con Jesús, su voz, llena de amor y ternura, transmitió un mensaje final y crucial. Habló directamente a mi espíritu, sus palabras resonaron en mi corazón: diles que esto no se trata de miedo, sino de fe. Diles que vendré pronto y que quienes perseveren hasta el fin serán salvos. Diles que ningún poder en la tierra puede separarlos de mi amor si eligen permanecer fieles. Sus palabras transmitían un profundo sentido de esperanza, un recordatorio de que, sin importar las pruebas, su amor es inquebrantable y eterno. Para quienes permanecen fieles, nada, absolutamente nada, podría separarlos de su amor. El mensaje era claro: este era un tiempo de prueba, pero también un tiempo de máxima esperanza, ya que Jesús regresaría para reclamar a quienes resistieron, a quienes confiaron en Él hasta el final. La visión final que Jesús me dio fue una que las palabras no pueden describir por completo. Vi su regreso, un momento de gloria tan impresionante que ningún lenguaje podría hacerle justicia. En esa visión, presencié los rostros de quienes habían permanecido fieles, sus expresiones irradiaban alegría pura. Esta alegría era tan profunda que cada sacrificio que habían hecho en la tierra, cada prueba, cada momento de sufrimiento, parecía insignificante en comparación con la gloria que ahora los envolvía. Era una alegría que trascendía el entendimiento terrenal, una alegría que solo se podía encontrar en la presencia del Rey. Sus rostros brillaban con el cumplimiento de las promesas guardadas y el cumplimiento de una esperanza eterna hecha realidad. Pero tan rápido como había llegado, la visión comenzó a desvanecerse. Sentí que me alejaba de ese magnífico momento. La música celestial, tan rica en armonía, comenzó a atenuarse. Antes de que me diera cuenta, estaba de nuevo en la habitación del hospital. Jadeaba en busca de aire, el olor estéril de la habitación abrumaba mis sentidos. A mi alrededor, el personal médico estaba paralizado, sorprendido, sin saber qué estaban presenciando. Habían estado a punto de declararme muerto, pero allí estaba yo, vivo, contra todo pronóstico. Los médicos lo llamaron un milagro, médicamente hablando. Ciertamente lo era. Había estado clínicamente muerto durante más de 7 minutos, según todos los estándares médicos, debería haber sufrido un daño cerebral grave o incluso no haber podido recuperarme. Sin embargo, físicamente, estaba completamente bien. Pero espiritual y emocionalmente, era una persona completamente diferente. Desde ese día, mi vida ha estado completamente dedicada a compartir las poderosas revelaciones que Jesús me confió. Algunas personas descartan mi experiencia, y eso está perfectamente bien. No estoy aquí para convencer a nadie. Mi misión no es cambiar las mentes a través de la persuasión, sino simplemente compartir lo que vi y escuché, como se me ordenó. El mensaje que recibí fue claro y no tengo otra opción que compartirlo con ustedes, tal como me lo dieron a mí. Lo más importante que quiero que entiendan es esto: la marca de la bestia no vendrá como un sistema obviamente malvado, algo fácilmente reconocible y fácil de rechazar. No será algo monstruoso y aterrador de lo que simplemente puedan alejarse.
En cambio, se presentará como una solución a problemas reales y apremiantes, problemas que se sentirán urgentes e innegables. Será respaldada por líderes respetados, personas que parecerán confiables, incluso justas. Será aceptada por las masas, y la mayor parte del mundo creerá que es el siguiente paso lógico en el progreso. El engaño será sutil, presentado de una manera que se sienta correcta, que se sienta necesaria. Y es por eso que el discernimiento espiritual será absolutamente crucial en los próximos días. Solo si nos mantenemos arraigados en la verdad de la palabra de Dios y cultivamos una relación profunda con Él podremos discernir la verdadera naturaleza de la marca y su poder engañoso. Pero incluso mientras comparto esta verdad aleccionadora, quiero que sepan que hay esperanza. Jesús me mostró que Él proveerá a quienes permanezcan fieles a Él. Dará sabiduría a quienes la busquen, fortaleza a quienes la pidan y provisión a quienes confíen en Él. No importa cuán difíciles puedan llegar a ser los días venideros, la fidelidad de Dios nunca fallará. Su provisión nunca se acabará y su presencia nunca nos abandonará. Los tiempos que se avecinan sin duda estarán llenos de desafíos, tiempos de pruebas y grandes tribulaciones, pero también estarán llenos de un derramamiento sin precedentes del Espíritu de Dios. A medida que el mundo se oscurezca, su luz brillará con más fuerza. Habrá un avivamiento, un movimiento del Espíritu Santo que se extenderá por toda la tierra y tocará los corazones de quienes permanezcan fieles. No estaremos solos en estos días, el Espíritu de Dios nos dará poder para permanecer firmes, soportar y permanecer fieles, sin importar el costo. Por eso, comparto esto no con temor, sino con esperanza, la esperanza de que quienes permanezcan firmes en su fe experimenten la provisión milagrosa de Dios y su abundante gracia. El mundo puede estar cambiando, pero las promesas de Dios siguen siendo verdaderas, y Él es fiel a todos los que confían en Él. Al concluir este relato, quiero reiterar el mensaje que Jesús me recalcó una y otra vez. Esta revelación no tiene como objetivo infundir miedo, sino preparar a los creyentes para los días venideros. Es un llamado a la acción, a profundizar nuestra fe, fortalecer nuestras comunidades y, lo más importante, cultivar una relación tan íntima con Jesús que podamos escuchar su voz con claridad cuando se deban tomar las decisiones más críticas. El mensaje no es de temor, sino de aliento y urgencia. Estamos llamados a vivir con conciencia, a estar espiritualmente en sintonía con los tiempos en que vivimos y a estar listos para los desafíos que se avecinan. Pero también es un mensaje de esperanza. Jesús no solo me mostró las pruebas y tribulaciones que vendrán, me mostró su victoria. Y para aquellos que eligen permanecer fieles a Él, esa victoria está asegurada. La promesa de vida eterna, libre de sufrimiento y pecado, es la esperanza que nos sostendrá a través de las pruebas de este mundo. En última instancia, la elección será nuestra, aceptar las comodidades temporales de este mundo o elegir la vida eterna con Cristo. Cuando se nos presente esa elección, cuando la presión para conformarnos a los sistemas de este mundo alcance su punto máximo, que todos tengamos la sabiduría, el valor y la fe para elegir sabiamente. Que elijamos el camino que conduce a la vida, el camino que honra a Dios y el camino que permanece fiel a su palabra. Al final, podemos confiar en que Jesús está con nosotros, guiándonos a través de la oscuridad y que su victoria será nuestra victoria si permanecemos fieles a Él. Mantengámonos firmes, preparados y decididos, sabiendo que la victoria final pertenece a quienes le pertenecen.